preguntar, que se pueda preguntar acá en la clase, o bueno, o alguno de los que todavía no preguntó nada, o que no hizo ningún comentario. Como siempre, si quieren, empezamos con eso, como para que se vayan sacando las dudas que quedaron pendientes. Profe, Sí. yo te quería consultar más o menos la fecha límite para la última corrección, porque nosotros con Patricio ya tuvimos varias y medio que quedamos un poco perdidos, no sabemos si borrar y volver a arrancar. Eh, ¿Hablaron con Ezequiel ustedes? ¿Cómo? ¿A Ezequiel le hicieron la consulta o a mí? No, no, con vos, con vos. Yo estuve hablando con vos por mail. Está bien. Bueno, Así que es como estábamos recor- medio perdidos, no sabemos si borrar y volver a arrancar. pero recordame tu tema porque no me acuerdo de qué caso habías elegido. De jefe de gobierno, del sistema electoral, el voto electrónico, con la reta del 2015 al 2019, esos temas más o menos. Está bien. ¿Y cuál era la duda? Más o menos cuándo había una fecha límite para la última entrega sería. Pasa que no sé cuándo terminan las clases. Me gustaría decirte, pero no. Espera que te lo corroboro No sé ahora. si 29 o 30, algo así. No, a ver. Sí, perdón. La clase No. el trabajo se puede preentregar hasta digamos, hasta la semana anterior a que se haya la fecha definitiva de entrega del trabajo. Eso no hay problema. Eh, algo me acuerdo de lo que había leído del trabajo de ustedes, o sea, no estaba para empezarlo de cero. Si no me equivoco, corregime si te dije algo parecido en el mail, porque respondí varios y por ahí no me acuerdo de memoria, pero en principio ustedes lo que tenía que ver igual es un poco lo que encontré en la mayoría de los trabajos que leí. La mayoría lo que hizo fue un trabajo eminentemente descriptivo. Exacto, me habías hecho esa corrección. Exacto, bueno, por eso, o sea, la descripción no está mal, o sea, no es que tienen que borrar todo lo que escribieron. Te lo digo a vos y también para el resto de ustedes corre lo mismo, digamos. La descripción está bien, pero es el punto de partida, digamos. A partir de ahí la idea es que ustedes, como hemos comentado en alguna otra clase, tomen un periodo y analicen cómo funcionan las variables de los tres sistemas en ese periodo, o yo le sugiero un tema del periodo, pero puede ser en una situación en particular, por ejemplo, una elección, ¿sí? Bien, Eh, O sea, no es necesario que sean dos o tres periodos electorales. Pueden ser una elección, puede ser un momento determinado. Pero cuando yo les propongo que ustedes hagan un análisis propio, más allá de la descripción, ¿a qué me refiero? Para que quede más claro. Cuando ustedes hacen una descripción, van a decir, por ejemplo, las reglas electorales de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o de cualquier otro lugar, son las siguientes. Bueno, ¿no? Así se eligen los candidatos, esta es la fórmula electoral, esta es la magnitud de circunscripción. Bueno, las cuatro o cinco variables que vimos nosotros para estudiar los sistemas electorales. Entonces, esa descripción está bien, está correcta que ustedes la hagan. Ahora, y es esperable, de hecho, que así sea. Ahora, lo que ustedes tienen que ver es qué implicancias tiene eso para el funcionamiento político, ¿sí? Por ejemplo, ok. el ejemplo más simple que se me ocurre, si vos achicás la circunscripción, o sea, si la circunscripción es más chica, vas a tener como resultado un determinado sistema de partidos. Si agrandás la circunscripción, vas a tener más partidos representados, por lo tanto, otro sistema de partidos distinto, ¿sí? Entonces, se me ocurre eso como ejemplo para que ustedes puedan pensar cómo funcionan en conjunto la forma de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos. Por eso yo les decía, cuando ustedes observan, por ejemplo, un periodo, ¿sí? De un año hasta el otro año, ustedes pueden observar, por ejemplo, en la elección, en una elección que inicia ese periodo, cómo quedó conformado el sistema de partidos, es decir, cómo es la foto de la elección. Estos son los partidos importantes y definen el sistema de partidos de una determinada manera, como moderado limitado, como extremo y polarizado, bueno, lo que sea del caso. Y después observar cómo funcionó eso al momento de gobernar, porque los sistemas de partidos se mueven, ¿sí? O sea, la foto de la elección te entrega una determinada imagen del sistema de partidos y a medida que avanza el periodo de gobierno, probablemente eso surja una modificación, porque hay partidos que, por ejemplo, estaban aliados al oficialismo, que dejan de estarlo, pasan a ocupar, por ejemplo, un lugar en la oposición. Esas cosas ocurren y está bueno que ustedes las puedan señalar.
En el trabajo de ustedes, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, al menos en la primera lectura, yo lo que me encontraba es con eso, que ustedes me decían, básicamente me transcribían la ley electoral, que como le decía, no está mal comentar cuáles son las reglas electorales, pero no agotar el análisis solamente en eso, ¿sí? Ok, ok. Nosotros teníamos como miedo de que quede por demás de opinión nuestra y que se pierda por así decirlo, el carácter investigativo que le queríamos dar. Claro. O sea, Pero tenemos que yo tomar creo lo que la mejor contrario. herramienta que pueden tener para el análisis es la siguiente. En lugar de, ustedes van a pensar sistema electoral, por ejemplo. En lugar de ir a la ley electoral inmediatamente, vayan a los textos primero. Y fíjense cuáles son las variables politológicas de el sistema electoral de la Ciudad de Buenos Aires, o en general de los sistemas electorales en su conjunto. Y ustedes ahí se van a encontrar, que nosotros habíamos dicho que está la selección de candidatos, la circunscripción electoral, la fórmula electoral, el tipo de boleta, el umbral electoral. Y pregúntense, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o en el caso que ustedes elijan, para los demás corre lo mismo, fíjense qué pueden decir sobre esas variables en ese caso particular. ¿Sí? Ok, perfecto. Eh, como decíamos, no solo describiendo las variables, sino viendo qué implican. Lo mismo corre para el sistema de partidos. Vos tenés una determinada cantidad de partidos y que se mueven de determinada manera. Bueno, a partir de por ejemplo, de la tipología de Sartori, ¿cómo podemos definir o caracterizar ese sistema de partidos? Y explicar qué implica y por qué ustedes eligen caracterizarlo de una manera. Si ustedes dicen que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay un pluralismo moderado y limitado, tienen que explicar por qué hay un pluralismo moderado y limitado. ¿Qué características de los pluralismos moderados y limitados ustedes logran identificar en la Ciudad de Buenos Aires? Ya sea por la cantidad de partidos, por el formato de competencia, eh, por el agrupamiento ideológico de los partidos, ¿sí? Esa es la idea Perfecto. central. Pero no, Ok, yendo a lo que me preguntaste al principio, no lo borren todo. bien, bien. Ninguno de Bien, los estamos trabajos que perdidos leí con eso. ninguno de los trabajos que leí estaba para borrar y empezar de nuevo. Bueno, muchas gracias, profe. No, no hay por qué, no hay por qué. La mayoría, como les decía, tenía tiene el tema de la descripción, que igual es lo lógico que uno, a ver, lo primero que se le ocurre a uno cuando va a escribir de ser un texto es ir, lógicamente, a la parte jurídica. Pero bueno, la idea es que siendo alumnos, digamos, de ciencia política, lo analicemos desde ese punto de vista. ¿Sí? No sé si alguno más o alguna más le quedó alguna pregunta pendiente de los trabajos. Ahora igual que me hiciste recordar lo el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora me acuerdo algo que leí en el trabajo tuyo, Penélope. Hay una cuestión. Ustedes en alguna parte analizan el gobierno Larreta, ¿sí? Ustedes ahí opinan sobre el gobierno en sí. No, si quieren lo pueden hacer, pero digo, ese no es el objetivo del trabajo. O sea, el objetivo del trabajo no es saber cómo gobernó Larreta en términos de cuáles fueron sus políticas públicas, ¿sí? Sino sí cómo gobernó en términos de el manejo institucional, ¿sí? En el caso de ustedes que eligieron el gobierno Larreta, ¿no? Para otros será otra la cuestión. O Eh, sea, entiendo, no focalizarlo, sino en cómo gobernó como opinión propia, sino basado, por ejemplo, como decías vos, en la tipología de Sartori, a partir del texto, analizarlo desde esa mirada al gobierno de Larreta, pero no como una opinión personal. no, Así claro, a entiendo. ver, por ejemplo, o sea, a lo que voy es, lo central del trabajo no tiene que ser que Larreta hizo, no sé, hizo un montón de bicisendas, por ejemplo. Bien, No es ok. un tema, lo digo como una política pública famosa, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no tiene que ser ese el eje central, porque ahí vos lo que estás analizando es la política pública que aplicó Larreta en determinado periodo. Ese es un trabajo que también es politológico, pero es de otra materia, si querés. No es de Ok, sistema separado. entiendo. Y después, en términos generales, otra cuestión que me parecía importante resaltar de las cosas que leí, es que toda opinión que ustedes den o todo posicionamiento que ustedes den,
No está mal, no pierdan la oportunidad de hacerlo, pero sí sepan que tiene que estar siempre fundamentado. ¿Sí? Perfecto. Si ustedes, Ok. por ejemplo, dicen, porque con esto me encontré en la lectura de algunos trabajos, algunos que analizaban algún determinado cambio en el sistema electoral, ¿sí? Por ejemplo, en tu caso estaba lo de la boleta electrónica, pero había otros casos que analizaban otras formas de votación y demás. Cuando ustedes están frente al análisis por ejemplo, un nuevo cambio en el sistema electoral, lo que no pueden hacer es decir, este sistema es bueno, es malo a secas, que eso me lo encontré en alguna lectura de los trabajos. No con esas palabras, pero sí, digamos, con adjetivaciones sobre el sistema electoral o sobre otras cuestiones que no están debidamente fundamentadas. Ustedes pueden posicionarse de la manera que quieran, pero tiene que tener una fundamentación. Y eso corre para todos. Si ustedes, como les decía antes, dicen que el sistema electoral, perdón, el sistema de partidos de determinado distrito es un bipartidismo, tienen que explicar por qué es un bipartidismo. No decir es un bipartidismo y ya, Bien. ¿sí? Ok. Entiendo. Y lo mismo, como les decía, si ustedes, por ejemplo, dicen en un sistema electoral, porque esto me lo he encontrado, que tiene, que mejoró la transparencia del sistema electoral, por ejemplo. Es un posicionamiento válido. Ahora, lo que tienen que ustedes es tomar alguna fuente que explique o que dé cuenta de ese mejoramiento de la transparencia, ¿sí? Si no, efectivamente, como lo mencionabas vos anteriormente, es una mera opinión personal. Claro, nosotros no queríamos caer en eso. Pero bueno, entiendo por dónde orientarlo ahora. Para eso están los datos. Por eso, cuando ustedes dicen, yo a algún que otro trabajo le puse, por ejemplo, la herramienta del número efectivo de partidos para contar partidos. ¿Por qué se los propuse como forma de recopilar datos? Porque si ustedes, para caracterizar el sistema de partidos, van a tener que saber primero cuántos partidos importantes hay. Bueno, para eso la herramienta o el índice de número efectivo de partidos es una herramienta que a ustedes les permite contar partidos. Y es la herramienta más extendida en la politología para hacer este tipo de trabajos. Entonces, se los doy como herramienta porque si no, caemos en Argentina hay un multipartidismo. Ok. Y no se explica el por qué, por cuántos partidos hay, cuál es la dinámica de competencia, ¿sí? Ok, entiendo. Entonces, siempre traten de cualquier posicionamiento que ustedes tomen que esté respaldado por algún tipo de datos, ¿sí? Ok. No sé si a alguno más le quedó pendiente alguna pregunta. Igual, la verdad que los felicito a los que mandaron preguntas, porque bueno, esa es la idea un poco, que no se pierdan la oportunidad de preguntar de antemano algunas cosas que seguramente se van a poder mejorar antes de la entrega final. Bueno, si ninguno tiene ninguna pregunta, esta es la última oportunidad, si no, ya arrancamos con la clase. Bueno, hoy lo estuve hablando con Ezequiel en la previa de la clase, me comentó que las clases anteriores estuvieron viendo un poquito de lo que era Italia, que era también un poco lo que yo les había adelantado en la última clase que me tocó a mí, que íbamos a empezar a ver. Me dijo también estuvieron viendo algo de Estados Unidos y algo de Uruguay, sobre todo los Estados Unidos nos va a servir para, bueno, seguramente a partir de la clase que viene analizar un poco cuáles son los resultados del día de mañana. Pero bueno, la idea del día de hoy es que terminemos de ver Italia, sobre todo pensando en la actualidad italiana. ¿Sí? Ezequiel me comentó que las clases anteriores estuvieron trabajando sobre todo la contextualización, cómo se fue moviendo la política italiana desde el 46, es decir, del momento inmediato de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hasta la actualidad, y cuáles son algunas de las características que marcó este contexto y que obviamente van a tener una implicancia en cómo funciona la política italiana en el día de hoy. Este contexto es importante, obviamente, pero también es importante resaltar que los últimos 20, 30 años de la política italiana tuvieron un alto componente de novedad.
en términos de que hubo muchas reformas, en términos sobre todo del sistema electoral, reformas constitucionales, que cambiaron de manera muy sustancial, como decíamos recién, el funcionamiento de esta política italiana y que de alguna manera nos permite explicar cómo llegamos a la situación actual y eventualmente qué es la propuesta, que es una cosa que me interesaba trabajar hoy, qué es la propuesta que hace en términos de reforma política que está proponiendo la actual primera ministra de italiana, que es Giorgia Meloni. A que sí, bueno, Ezequiel me dijo que llegaron hasta ahí, hasta el inicio de la gestión de Meloni, a que sí, bueno, la idea es que recuperemos un poquito lo que pasó un par de años antes y nos metamos de lleno en, en el tema de la actualidad. Bueno, lo primero que podemos decir cuando uno analiza el modelo italiano, digamos, el sistema político italiano, que algo, si no me equivoco, nos habíamos metido en la última clase que tuvieron conmigo sobre el final, algún recuerdo vago tengo de que algo habíamos hablado, pero nosotros lo que teníamos como característica previo a, podríamos decir, si se quiere, posterior a la reforma constitucional del 93 y hasta la reforma constitucional de 2020. Decimos, digamos, entre esas dos reformas constitucionales teníamos una serie de características que todos los autores que estudiaron el modelo italiano lograban identificar. La primera de ellas era que, eh, ¿se acuerdan que nosotros habíamos mencionado que en un parlamentarismo, como una de las características centrales del parlamentarismo, teníamos que los primeros ministros no eran elegidos de manera directa, sino a través del voto de los parlamentarios, que son los que en definitiva eran elegidos por la población? Bien, bueno, esa característica central de los parlamentarismos obviamente está presente en el modelo italiano, pero con la particularidad más similar al modelo italiano que al modelo de Gran Bretaña, como lo habíamos visto en su momento, porque estamos en este momento hablando de gobiernos de coalición. Es decir, a diferencia del modelo británico, donde nosotros nos encontrábamos un bipartidismo en el cual teníamos como característica principal una alternancia entre dos gobiernos monocolor, es decir, gobiernos que eran de un solo partido político. En Italia teníamos a una situación más parecida a lo que nos encontrábamos en el modelo alemán, en términos de que al estar hablando de un sistema de partidos, que en lugar de ser un bipartidismo, estaba más abocado hacia la moderación y la imitación, es decir, un modelo de sistema de partidos moderado y limitado, tenía obviamente, por lo tanto, más fragmentado en términos de su cantidad de partidos, tenía como principal características la formación de gobiernos de coalición. ¿Sí? Que, como su nombre lo indica, tiene que ver con gobiernos que en vez de tener un solo partido, tienen más de un partido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de hecho cuando habíamos visto el modelo alemán, habíamos mencionado que lo tradicional en Alemania era que el primer ministro sea el líder del partido mayoritario en la coalición? ¿Sí? Y que era habitual que en Alemania el canciller cambiara, perdón, no cambiara al revés, me equivoqué, disculpen, no cambiara, pero sí cambiara muchas veces la composición del gobierno en términos de los partidos que componen la coalición gobernante. Bueno, en Italia existen esos gobiernos de coalición, pero tienen la característica particular, que ahora sí las diferencia respecto al modelo tradicional alemán, es que las coaliciones, en lugar de contener la mínima cantidad de partidos, sí, la mínima cantidad de partidos necesaria para formar gobierno, es decir, para llegar a alcanzar el 50 más uno de los parlamentarios, eran gabinetes sobredimensionados. Es decir, que tenían más partidos que los que eran estrictamente necesarios para formar gobierno. ¿Sí? Y esto era producto, obviamente, en buena parte de la fragmentación del sistema de partidos. Había muchos partidos representados en el, eh, en el Congreso o en el Parlamento italiano. Lo cual eso imponía. Perdón, Facu, Sí, consulta, esa fragmentación de partidos, ¿eran dentro del partido o varios partidos que después formaban coaliciones? no, claro, dentro del Parlamento, dentro del Parlamento.
Ah, eran distintos partidos, o sea, no había un límite de partidos. Claro, cuando hablamos de fragmentación del sistema de partidos, siempre estamos hablando de un aumento de la cantidad de partidos importantes. Por ejemplo, un pluralismo extremo y polarizado está más fragmentado que un pluralismo moderado, y ese pluralismo moderado está más fragmentado que un bipartidismo. ¿Sí? No sé si se entiende el ejemplo. Sí, sí, se entendió, se entendió. Entonces, teníamos en un extremo los gabinetes sobredimensionados y en otro extremo teníamos gabinetes minoritarios que, por el contrario, formaban gobiernos sin obtener esa mayoría que requería, o sea, no sin obtener la mayoría, sino sin tener la cantidad de partidos exactos necesarios para llegar a la mayoría y, por lo tanto, formar gobiernos, digamos, con lo que se conoce con el nombre de cantidad mínima ganadora, es decir, la cantidad mínima de partidos que se necesita para formar gobierno. ¿Qué sucedía esto o cómo se expresaba esto en el funcionamiento de la política italiana? Bueno, evidentemente se expresaba en una fuerte inestabilidad de los gobiernos, ¿sí? Producto de que eh, al haber un sistema de partidos más fragmentado y los gabinetes ser mucho más numerosos de la cantidad de partidos que deberían tener, la capacidad de los gobiernos de lograr acuerdos internos era mucho más complicado. Por eso, en el periodo que yo les mencionaba, que comienza, si quiere, con la reforma constitucional del 93 en adelante, ustedes se van a encontrar que en el promedio europeo los gobiernos italianos eran de los menos duraderos. ¿Sí? Por ejemplo, si uno los compara con los gobiernos británicos, que tenían un promedio de duración de 8 años, ¿sí? Es decir, de prácticamente dos mandatos, digamos, entre una elección y la otra, en Italia tenían un promedio de 11 meses, menos de un año duraban los gobiernos. Con lo cual, eso tiene una implicancia directa sobre la aplicación de políticas públicas. Piensen ustedes qué puede aplicar un gobernante, o sea, qué política puede aplicar un gobernante en tan solo 11 meses en el cual está prácticamente permanentemente en crisis. ¿Sí? Entonces, teníamos esta dificultad, esta falta de estabilidad de los gobiernos, que generaba que, como decíamos antes, constantemente los primeros ministros, digamos, los presidentes del Consejo de Ministros, que es como se llama al ejecutivo de Italia, se veían, como decíamos, sus mandatos se veían truncados de forma anticipada constantemente. Y la característica que tenían esta forma de salida de los primeros ministros italianos es que generalmente las crisis que estos gobiernos surgían no surgían dentro del Parlamento, sino fuera del Parlamento. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente cuando estos primeros ministros dejaban el gobierno, no lo hacían por un voto de desconfianza del Parlamento. Es decir, no se iban del gobierno porque había una mayoría opositora que los echaba del gobierno, sino que solían tener crisis gubernamentales que, por ejemplo, tenían que ver con cuestiones relacionadas a escándalos de corrupción o cuestiones que ocurrían fuera del Parlamento que decantaban en la renuncia del primer ministro. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar con muchos de estos primeros ministros que van renunciando y van apareciendo otros ministros a completar el mandato de ese primer ministro que iba dejando el poder. Entonces, lo que vamos a tener, digamos, lo que tuvimos, mejor dicho, en la política reciente de Italia, es podríamos decir, una especie de situación en la cual se suceden este tipo de gobiernos que estamos describiendo. Y el origen de esa situación o de ese encadenamiento de gobiernos débiles surge o tiene como origen principal algo que seguramente Ezequiel les habrá mencionado, que es la crisis de los partidos tradicionales, ¿sí? Que ocurre en Italia a principios de los 90, que tiene que ver sobre todo con el debilitamiento del partido más importante italiano, que es la democracia cristiana. Ezequiel, ¿algo les comentó de esto?
Sí, sí, comentó Facundo eso del, del Partido Cristiano. Exacto, bueno, entonces, cuando esos partidos, sobre todo la democracia cristiana, que era los partidos, el partido que sobre todo había protagonizado buena parte de los gobiernos desde el 46 hasta ese. Perdón, nos explicó por el tema de la corrupción que entró a de ser descreído y ahí es donde se colapsan los partidos tradicionales, Exacto, una de entonces, las facetas. a ver, el colapso de los partidos tradicionales, lógicamente, va a generar, como si quieren, incluso para hacer un paralelismo, como ocurrió acá en Argentina después del 2001. El colapso de los partidos tradicionales va a tener como corolario la aparición de nuevos partidos que van a tener como principal característica que van a estar liderados por figuras que vienen de fuera de la política, ¿sí? Por figuras que vienen, o bien son outsiders en términos de personajes famosos que vienen del mundo empresarial, como por ejemplo el caso más famoso es el de Silvio Berlusconi, o por personajes que vienen del mundo tecnocrático, ¿sí? Que eran simplemente expertos con una carrera moderada en términos políticos, pero que se hacen cargo de gobiernos eh, que habían, como decíamos recién, renunciado con anterioridad. Entonces vamos a tener una sucesión de ese tipo de gobiernos. Primero, ante la crisis de los partidos tradicionales, aparecen estos gobiernos liderados por outsiders. Ante la renuncia o el fracaso de estos gobiernos, sus mandatos son terminados por estos tecnócratas que, como decíamos recién, tenían más bien un perfil técnico que un perfil político. ¿Sí? Entonces se suceden varios gobiernos de ese estilo y por lo tanto comienza a ser cada vez más preocupante, por decirlo de alguna manera, en el caso italiano, ver de qué manera conseguir que los gobiernos tengan un componente de gobernabilidad más importante. Piensen ustedes que nosotros tenemos, o teníamos en Italia, en esta época previa a esta última actualidad, estos últimos 5 o 10 años, teníamos una situación en la cual, como decíamos antes, teníamos gobiernos que eran fuertemente inestables, ¿sí? Y que inestables en dos términos. Inestables en la cuestión referida a la toma de decisiones, es decir, sus decisiones difícilmente conseguían acuerdos para poder ser aplicadas, y por otra parte, lo que decíamos antes, eran poco durables, duraban muy poco tiempo los gobiernos, ¿sí? Entonces, evidentemente, había una necesidad de reordenar no solo el sistema de partidos, ¿sí? Sino al mismo tiempo garantizar una mayor gobernabilidad de los gobiernos, valga la redundancia. ¿Cuál va a ser la herramienta que se suele utilizar para lograr ordenar el sistema de partidos? En Argentina, ahora le voy a hacer el paralelismo, también se hizo lo mismo. Es tocar el sistema electoral, ¿sí? Lograr que si el sistema de partidos tiene una alta fragmentación, y por lo tanto es cada vez más difícil lograr acuerdos al interior de ese sistema de partidos, tratemos de que los partidos que efectivamente ocupen cargos dentro del Parlamento sean cada vez menos. Por lo tanto, haya menos personajes con los cuales acordar. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que se intentó hacer con las últimas modificaciones, tanto del sistema electoral como con la reforma constitucional del 2020. La última reforma, para que ustedes ubiquen en términos temporales, la última reforma electoral que se aprobó en Italia fue en el año 2017, que significó un cambio muy importante en términos de la forma de votar en Italia, que vino acompañada 3 años más tarde, en 2020, con una reforma constitucional, ¿sí? Que fue en el mismo sentido de lo que buscaba hacer esta reforma electoral. Entonces, hubo una sola elección en la cual se aplicó la ley electoral sin la reforma constitucional, que fue la elección de 2018, y recién a partir del 2020, en la primera elección que se aplican ambas cosas, digamos, lo que dispuso la Constitución y lo que dispuso la ley electoral, es en la elección de 2022, que es en la que efectivamente gana Giorgia Meloni, y que, como decíamos recién, va a abrir a la posibilidad o al planteamiento de una nueva reforma que ahora sí cambie de manera sustancial o pueda cambiar de manera sustancial el funcionamiento de la política italiana. ¿Sí?
¿Hasta acá alguna pregunta, alguna consulta antes que me meta de lleno con lo otro? No, no, por mi parte no, Facundo. Bueno, bueno, entonces, primero, digamos, volviendo a lo que decíamos antes, el objetivo entonces es lograr gobernabilidad, mayor gobernabilidad, mejor dicho. Ustedes cuando piensen en un sistema electoral van a tener un movimiento entre dos extremos. En uno está, como decíamos recién, la gobernabilidad, es decir, la capacidad política de un gobierno de tomar decisiones y que éstas sean aplicadas y que los gobiernos sean durables. Y en el otro extremo van a tener un sistema electoral que habilite una mayor participación, es decir, si quieren que sea más representativo o más democrático, ¿sí? En términos de permitir que mayor cantidad de actores políticos participen. Con lo cual, si nosotros hacemos un sistema electoral que sea más participativo, vamos a dañar la gobernabilidad. Por el contrario, si hacemos un sistema electoral que sea menos participativo, ¿sí? Donde haya menos partidos representados, vamos a fortalecer la gobernabilidad, ¿sí? Entonces, ustedes, cuando piensen los sistemas de electorales, perdón, van a estar siempre jugando con estos dos extremos. A mayor participación o mayor democracia del sistema electoral, menor gobernabilidad, y por el contrario, cuanto menos participativo es el sistema electoral, mayor es la gobernabilidad que se consigue como resultado. ¿Sí? Entonces, con eso es con lo que jugaron los políticos italianos para hacer la reforma de 2017, con el hecho de correrse del sector más participativo hacia el sector que genera mayor gobernabilidad. ¿Qué sistemas electorales se encuentran en cada uno de esos extremos? Por lógica, en el sector más participativo, ¿qué sistema electoral pondrían ustedes ahí? ¿Qué fórmula electoral pondrían en la parte más participativa? Es decir, que permite más partidos representados. Eh, el nuestro, puede ser. No, pero no me refiero a casos particulares, sino a tipos de Ah, sistema ok. electoral.